Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Revolución de las Conciencias, el programa que da cuenta de todas las actividades del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y hoy vamos a hablar del Programa Nacional de Formación de Buen Gobierno. Y para ello tenemos a José Luis Lezama y a Bruno Frías. Antes de comenzar, agradecemos a la 4TV por todo el apoyo que nos brinda para grabar. E invitamos a la gente a que se suscriba a las redes sociales de la 4TV, por supuesto, y a las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en donde encontrarán toda la propuesta formativa de este instituto, convocatorias, talleres, charlas y demás propuestas. Y sin más, pues vamos a comenzar con esta charla que pues ahora sí nos compete en un tema muy importante, que es el Programa de Formación de Buen Gobierno. Y este Programa de Formación de Buen Gobierno quisiera empezar con una premisa, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una frase, tiene una cita que dice: no se puede hacer vino nuevo en odres viejos. ¿No es cierto? Y en ese sentido, me parece que se adecua muy bien a lo que es el Programa de Buen Gobierno. En ese sentido, pues ahora sí, les cedo la palabra para que nos expliquen precisamente si esta frase que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador se adecua al Programa de Formación de Buen Gobierno y de qué se trata este programa y quiénes podemos entrar a este Programa de Buen Gobierno. No sé si Bruno o José Luis. Adelante, José Luis, ayúdanos. Muchas gracias, Mayo, por la invitación. Gracias, Daniela. Efectivamente el Programa de Buen Gobierno surge de una necesidad que tiene que ver con la confianza que el pueblo de México ha no solo refrendado, sino ampliado al movimiento, a confiarnos en el ámbito federal y en cada vez más ámbitos locales el gobernar, ¿no? Entonces, gobernar pues va con administrar, digamos, la función gobierno pues es conducir, dirigir, decidir. Y la función de administrar, pues es sobre todo implementar, ¿no? Entonces tenemos, y se ha visto mucho durante la gestión del presidente López Obrador, pues una experiencia de cómo implementar el proyecto de nación, pues digamos con un montón de inercias legales, administrativas, operativas, que pues son las que le han dado forma desde el proyecto neoliberal a la administración pública, ¿no? Entonces, el programa de Buen Gobierno en buena medida se trata de cómo podemos hacer gestión pública, cómo podemos administrar los recursos de una manera pues distinta y contrapuesta en muchas ocasiones al proyecto previo, ¿no? Entonces, efectivamente se trata de ir renovando el vino desde el punto de vista pues ético, desde el punto de vista político y también desde el punto de vista técnico, ¿no? En el sentido de que es un entramado de legal, jurídico, pues digamos preestablecido y que hay que decirlo, no le hemos movido mucho desde el punto de vista de reformas administrativas. Le hemos movido en lo estratégico, pero en muchas cosas siguen igual, ¿no? Entonces hay que conocer, digamos, las reglas para, pues, digamos, activarlas, movilizarlas y hacer realidad el proyecto de nación de la Cuarta Transformación. Entonces el programa de un gobierno tiene ese enfoque, me parece, o sea, cómo le hacemos para hacer administración pública a la 4T, ¿no? O sea, el estilo 4T. Bruno, ya nos dio este primer saque el compañero, pero ¿por qué hay un programa de buen gobierno? ¿Por qué desde el Instituto Nacional de Formación Política apostamos a acompañar a los compañeros que hoy son nuestros representantes populares? El programa de buen gobierno es de los primeros programas que el instituto puso en marcha cuando ya se institucionalizó y cuando ya tuvimos, recordemos que los primeros años del instituto coincidieron con la pandemia y el programa de buen gobierno tiene esta cualidad de que muchas de las actividades que se hacen son de manera virtual, lo cual les permitió dar un salto durante la pandemia y tener, yo siempre admiro mucho del programa de buen gobierno, que me gustaría que explicáramos un poquito más de qué se trata, que tenemos a los primeros cuadros, a los compañeros que encabezan la secretaría, los programas, explicándole a los compañeros no solamente
qué se tiene que hacer, ¿no? Que ese es un asunto como con las reglas, con los formatos, con las estructuras, sino dando una visión de cuando se llega a una secretaría, a un programa, cómo se encuentran, ¿no? Después de que se entregó desde un gobierno neoliberal las estructuras, los programas, el sistema, cómo se encuentran, con qué dificultades se encuentran, pero sobre todo, y esto me parece fundamental, que ya lo comentaba el compañero, el asunto de ¿qué vamos a hacer nosotros desde un gobierno progresista, desde un gobierno de izquierda, para cambiar las normas y las reglas que en muchos sentidos hacían que no se pudiera avanzar, ¿no? Todo estaba en normas, todo estaba en reglas, y no es respetar las instituciones, sino que simplemente el sistema las había hecho para no avanzar, para que todo fuera un obstáculo. Y hoy es claro que con la llegada de este primer gobierno de la Cuarta Transformación, y con este programa que a mí me parece fundamental, porque pudimos tener a Alejandro Encinas, a la directora del Instituto de INMujeres, a la compañera que estaba enfrente del chat. Teníamos en realidad los primeros cuadros, que esto realmente es una utopía. ¿Quién se podría imaginar que tendríamos ni siquiera de maestros, porque son facilitadores, porque también los compañeros ni siquiera se presentan como los grandes expertos, sino van con toda esta, primero, solidaridad con el movimiento, con este respeto hacia el pueblo de México, con los compañeros que se meten a las convocatorias de Buen Gobierno, primero para escucharlos y sobre todo porque tenemos esta responsabilidad de saber que el encargo que tienen estos representantes populares no es cualquier cosa. Entonces, a mí me gustaría que habláramos un poquito de esto que pasa, ¿no? De cómo es que Buen Gobierno desde el instituto nos parecía una de las tareas fundamentales con las que teníamos que comenzar, y cómo le hacemos para que los compañeros que hoy son las cabezas de estos programas estén con nosotros, estén con los compañeros, dándoles tips, enseñanzas, pero sobre todo dándoles la experiencia que en el día a día se vive dentro de estas instituciones. Así es. Fíjate, quisiera aquí resaltar un punto muy importante que acabas de señalar. Dentro de la institucionalización del Instituto Nacional de Formación Política, encabezado por nuestro compañero Rafael Barajas Fisgón, se dio esta identificación, ¿no?, de que era necesario, entre sus primeras líneas formativas o espacios formativos, este espacio que se encargara de reflexionar sobre cuál tendría que ser la formación de los compañeros, compañeras, que así como nosotros, y así lo dicen nuestros estatutos, somos protagonistas de la transformación, protagonistas del cambio verdadero, que ahora somos protagonistas y defensores de la Cuarta Transformación, como los compañeros, compañeras que iban a estar en tareas en el servicio público, iban a poder o tendrían que tener las habilidades, los conocimientos, los principios necesarios para llevar esta transformación al frente de la administración pública. Celebro y creo que es importante identificar que el instituto vio esta necesidad, que incluso es una necesidad que el mismo compañero presidente Andrés Manuel López Obrador identifica en el Plan Nacional de Desarrollo. Él mismo habla de este diagnóstico, ¿no?, de que durante la larga noche neoliberal, como él lo ha señalado, hubo una adulteración del Estado, de la función del Estado, ¿no? Incluso él define a la corrupción no solamente como un tema de un soborno, ¿no?, sino como esta desarticulación de la función social que tenía originalmente el Estado a partir de su constitución en 1917, ¿no? Entonces, a partir de esta reflexión, de esta necesidad, el Instituto Nacional de Formación Política, asumiendo este papel que nuestros estatutos y nuestro movimiento le dio para crear un espacio de formación para las y los militantes y simpatizantes, pues crea este programa de formación de buen gobierno, en el que al día de hoy, y es importante mencionarlo, tenemos dos fases formativas, ¿no? A mí me gusta llamar que tenemos nuestro diplomado de inducción de buen gobierno y nuestro segundo piso de la formación, que es la especialidad en buen gobierno, que mi compañero José Luis se encarga de coordinar. Y un tema importante es que transversal a esta propuesta formativa, y se lo señalaría
porque es muy importante visibilizarlo, está la metodología de la educación popular, ¿no? Como bien lo dices, no es solamente un tema de venir, traer al ponente, así que exprese toda la inmensa sabiduría, no, sino de la construcción colectiva del conocimiento, la construcción del paradigma del nuevo servidor público, que la propuesta teórico-conceptual práctica que nosotros proponemos es pasar de lo que llamamos servicio público al servicio popular, del servicio de lo público solamente al servicio del pueblo, el pueblo como sujeto político de la transformación, ¿no? Entonces, dentro de estas dos fases formativas está esta postura educativa de la educación popular y, bueno, en el Diplomado de Inducción de Buen Gobierno, que lo detallaré rápidamente le pasaría también la bolita al compañero José Luis para la especialidad, pues hay 4 ejes programáticos, ¿no? El primer eje es la plataforma virtual, que justamente este eje se consolidó en las primeras generaciones de Buen Gobierno, porque como inició en el contexto de la pandemia, la mayoría de las actividades eran a distancia. Entonces la plataforma virtual es un desarrollo de 12 módulos, cada módulo con aproximadamente 4 lecciones. Hay unos que por el desarrollo del mismo periodo de la transformación se han tenido que engrosar. 12 módulos conceptuales que van desde principios teórico-conceptuales, principios técnicos, justamente para la formación técnica de las compañeras y compañeros, y el enfoque del buen gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Qué se está transformando? ¿Cuáles han sido estos movimientos estratégicos de la administración pública transformadora para detonar la reflexión? Esto es una detonación de una reflexión, de un primer esbozo de un conocimiento teórico-conceptual a la luz de la ideología del humanismo mexicano, porque además hemos de resaltar esto. Primero lo planteábamos como una propuesta posneoliberal, porque así lo marca el Plan Nacional de Desarrollo, que lo que se empezó a construir en el 2018 es la propuesta de gobierno posneoliberal. Nuestro presidente, compañero presidente, ya lo planteó, ¿no? Esto es el humanismo mexicano, ¿no? Entonces, bueno, esta es la plataforma virtual donde el desarrollo es que cada semana, a partir de que tú te inscribes al diplomado, se va liberando un módulo. Luego viene el segundo eje programático, que es el eje de las capacitaciones. Como bien lo mencionaste, buscamos a protagonistas de la transformación en los ámbitos de la administración pública, principalmente federal y estatal, para que nos vengan a compartir. Les proponemos una serie de contenidos temáticos que son afines también al contexto coyuntural, nos dan una exposición de lo que están haciendo, los obstáculos, los retos, y a su vez hay un espacio de retroalimentación con las compañeras y compañeros para que podamos llegar a una construcción colectiva de una conclusión en cada una de estas sesiones, ¿no? Aproximadamente nos echamos como 7 sesiones, ¿no? Entonces, cada sesión tiene 2 ponentes. Cada generación tenemos 24 nuevas compañeras, compañeros que nos vienen a compartir un poco de esto, ¿no? En la última generación tuvimos al compañero Zoé Robledo, que ha estado encabezando la política del IMSS Bienestar, a la compañera Citlali Hernández, que el día de hoy va a ser ya próxima secretaria de Mujeres. En cada generación también tenemos la presencia de nuestro compañero Rafael Barajas, dando el banderazo y ahora sí, como se dice, la bendición a cada generación. El tercer eje programático es el de los talleres. El de los talleres es detonar una vivencia práctica. Ese es un reto, porque hacerlo en modalidad virtual, y los mismos educadores, las personas educadoras populares han tenido ese reto, cómo construir esta discusión, problematización a partir de un formato virtual. Creo que en el programa de Buen Gobierno se ha logrado, hemos detonado a través de la reflexión de actividades muy concretas en torno al servicio público, esta discusión y construcción colectiva, ¿no? Brevemente les diré cuáles son nuestros talleres. Son 4 básicamente, 1 de encuadre y 4 temáticos.
Uno es instrumentos para combatir el neoliberalismo, el nuevo servicio popular, transformar las instituciones y con el pueblo todo, sin el pueblo nada, ¿no? Entonces es orientado a que los compañeros y compañeras pongan en práctica estos conocimientos que van adquiriendo y los problematicen con situaciones concretas que podrán vivir o han vivido en la administración pública. Y el último eje programático de nuestro diplomado de inducción al buen gobierno de la Cuarta Transformación son las actividades curriculares. Es un complemento transversal a esta experiencia formativa de sus 12 semanas en el diplomado. ¿Qué son las actividades? Se les pide primero que identifiquen una problemática pública, que sea susceptible de atención, y en una segunda fase, a partir de la identificación de esa problemática, van a crear o van a proponer un plan de acción para atender esa problemática desde una institución pública. Y esto lo hacen en trabajos de equipo autogestivos. Ellos tienen que elegir su temática, su identificación, y nosotros hay un equipo de compañeras y compañeros evaluadores que los va orientando, los va asesorando, les va alentando para que ellos mismos puedan construir y adquirir las herramientas necesarias para la construcción de esto. Al día de hoy vamos en la 15ª generación, ya se abrió la convocatoria a la 16ª, inscríbanse. Y tenemos aproximadamente egresados, egresadas, que ya cumplieron al 100% con sus requisitos curriculares, 964. Entonces, pues vamos en construcción, no es algo definitivo. La construcción del nuevo paradigma del servicio público, el servicio popular, es algo que va a continuar y se va a profundizar en el segundo piso. Por eso el tema de la especialidad y nos basamos en este principio, creo que máximo, que es el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Todo lo que mencionas es muy interesante porque hemos visto a lo largo de esta primera temporada de la Revolución de las Conciencias, del programa de la Revolución de las Conciencias, que todos los programas del Instituto Nacional de Formación Política de Morena utilizan la metodología de la educación popular, ¿no? Parten de la realidad para poder dar o transformar esa realidad que les ha precedido de la larga noche neoliberal. Y esto me parece muy importante articularlo con relación a los temas que ustedes están tratando precisamente en el programa de formación de buen gobierno, que como siempre es como una invitación a que los compañeros en todos los programas del instituto y en esta ocasión a que se inscriban al programa de buen gobierno, nos da la oportunidad precisamente de escudriñar cuáles son esos temas, como tú bien lo decías, estos temas de ética, estos temas inclusive técnicos para la función pública, ¿no? Ahora sí que con la promesa de esta parte que nos dice Bruno, José Luis, ¿de qué trata precisamente este curso de inducción? Porque ya bien lo dice José Luis en el sentido de que se ha construido este programa bajo la metodología de la educación popular en una plataforma virtual y en presencial. Esta parte de la inducción, de la parte de la inducción de buen gobierno, ¿de qué trata? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos esperar de esta parte de inducción de buen gobierno? Sí, bueno, el programa tiene básicamente dos grandes etapas, ¿no? Una es la que nos platica Bruno, que es el diplomado, es decir, vamos a ver nociones generales de teoría política, de administración pública, históricas, o sea, la dimensión histórica, pues como herederos, digamos, de 3 transformaciones es fundamental y tiene un lugar muy importante en el diplomado. Entonces, como primera etapa, digamos, serían los grandes temas, ¿no? de formativo. Luego, la siguiente etapa, no sé si segundo piso, pero la siguiente etapa sería en el sentido de vamos a profundizar en el proyecto de la Cuarta Transformación con algunos elementos, ¿no? Uno que me parece central, o que quizás es el que
le da cuerpo al proyecto de la especialidad, que vamos apenas en nuestra primera generación, estamos empezando. Es esta idea de que la Cuarta Transformación hizo dos cosas muy importantes desde el punto de vista de la gestión pública. Hizo una recuperación simbólica del Estado, es decir, en contra del proyecto neoliberal, que en buena medida se trató de deslegitimar el quehacer público porque el privado era más eficiente, menos costoso, etcétera. Entonces entre comillas, ¿no? Sí, claro, claro. Eso fue su estrategia ideológica, ¿no? Frente al Estado, ¿no? Salvo en lo de seguridad, eso sí les encanta la mano dura, ¿no? Entonces, frente al desprestigio de lo público, la Cuarta Transformación lo recuperó en el plano público, en el plano simbólico. Pero también la Cuarta Transformación se ha dedicado a reconstruir lo público, porque el neoliberalismo no fue pura ideología, hay quienes dicen una revolución, en el sentido de la reconfiguración del poder, ¿no? que implementó en México, en muchas partes del mundo. Entonces, la Cuarta Transformación en buena medida está reconstruyendo las capacidades del Estado. Quizá un ejemplo muy, muy práctico es el sector salud, en donde pues, el proyecto neoliberal apostó por subrogar o que terceros ajenos al sector público se prestaran los servicios a costos estratosféricos y sin resolver el acceso a la salud como derecho de las personas, ¿no? Entonces, la Cuarta Transformación, a través del IMSS Bienestar, está realmente universalizando el derecho en el sentido de estableciendo las condiciones para que no esté condicionado el acceso a la salud a que alguien obtenga ganancias, ¿no? Entonces, eso se ve en muchos ámbitos, en el cobro de impuestos, en la propia seguridad con la Guardia Nacional, etcétera. Entonces, en la especialidad partimos de esa premisa, ¿no? O sea, que estamos haciendo una recuperación y una reconstrucción de las capacidades del Estado, y organizamos la formación en tres grandes ejes también. Uno es la austeridad republicana como digamos, el espíritu de la administración pública humanista, que se opone punto por punto a la austeridad neoliberal y a esta idea de reducir el Estado. La austeridad republicana es más bien una manera de reorganizar la administración pública en beneficio de la gente, del pueblo. Un segundo eje es un tema fundamental en el proyecto de la Cuarta Transformación, que es el combate a la corrupción. Entonces, ese tema lo discutimos desde, vamos a llamarle un paradigma, un modelo que es el que está en las instituciones, en las leyes, que es la corrupción como desviación del comportamiento respecto a las leyes, ¿no? Lo que decía Bruno, el soborno, la tranza, todo eso, ¿no? Pero la Cuarta Transformación introduce otra manera de abordar el problema, que es la corrupción como transferencia de los bienes de la nación a particulares. Por eso, si reparamos un poco cuando el presidente habla de combate a la corrupción, pues no aparece el Sistema Nacional Anticorrupción por ningún lado. O sea, aparece Pemex, aparece, qué sé yo, vamos a recuperar la exportadora de sal, por ejemplo, es un ejemplo reciente como caso emblemático de combate a la corrupción en el modelo de la Cuarta Transformación. Entonces, en este segundo eje, pues discutimos, analizamos estas dos concepciones, ¿no? Que no necesariamente son contrapuestas, pero sí es importante tener en cuenta que son formas de combatir la corrupción que se refieren a cosas distintas. Y un tercer eje es frente a esta idea de la política social como política de desarrollo social, que lo que hizo fue incluir, hay quienes dicen, le llaman inclusión social inferiorizante. O sea, la política social neoliberal es caracterizada así porque
lo que hizo fue establecer mecanismos paliativos a los problemas de pobreza y desigualdad en nuestro país. Entonces, frente a ese modelo, lo que estudiamos en nuestro tercer eje son las políticas que generan bienestar. Bienestar, es decir, garantizar derechos, enfoque universal en la política social, no condicionado como el neoliberal, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los tres grandes temas que estudiamos en la especialidad. Ya en la parte, digamos, metodológica, recuperamos la discusión con los compañeros en seminarios. También invitamos al inicio de cada eje a 3 compañeras y compañeros que han sido transformadores en sus encargos públicos. Y para nuestra segunda generación vamos a fortalecer el acompañamiento sincrónico, o sea, tener sesiones más constantes de intercambio de conocimientos, de experiencias entre los compañeros, uno pues siendo facilitador, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, ese es a grandes rasgos el proyecto de la especialidad, que también les invitamos a que se inscriban, a que estén pendientes de la convocatoria, que en un par de semanas ya la tendremos ya públicamente. Bruno, José Luis, antes de para ir cerrando, a mí me gustaría que este diplomado lo puede tomar cualquier persona, está abierto a simplemente el interés de la militancia de un simpatizante. Me parece importante eso, que los podamos explicar a los compañeros, el tiempo que se lleva, porque a diferencia, ¿no?, en el instituto tenemos una gran variedad de diplomados, de cursos, de talleres que ofrecemos. Unos tienen una periodicidad, otros son más cortos, pero en particular a mí me gustaría que profundizáramos en quién puede tomar este diplomado, cuánto tiempo dura, porque este es un diplomado largo, que implica que uno se comprometa, porque hay que entregar proyectos, hay que entregar dinámicas, hay que ofrecerle otro tipo de compromiso al diplomado de inducción al buen gobierno, y sobre todo que nos ayuden haciendo una invitación a los compañeros y compañeras, porque ustedes también, y me parece importantísimo recalcarlo, el sábado en particular tienen una transmisión a través de las redes del Instituto Nacional de Formación Política, en donde está algún compañero ayudándonos a exponer un tema. Entonces me gustaría que invitaran a que vean su programa, que es un programa virtual, en donde también se puede participar, pero que también nos expliquen quién puede tomar el programa y cuánto tiempo duran los diferentes momentos de este proceso de formación en buen gobierno. Gracias. Sí, bueno, empezaré con el diplomado. El programa de buen gobierno pues tiene estos 2 espacios, estas 2 fases, que es el diplomado y la especialidad. En el caso del diplomado, el diplomado dura 12 semanas. Desde la primera semana hasta la última semana vamos intercalando algunas actividades que tienen que ver con los ejes, ¿no? Cada semana de las 12 se va publicando un nuevo módulo en la plataforma virtual para que las compañeras y compañeros puedan irlo revisando durante la semana. Las capacitaciones, que es donde vienen nuestros compañeros y compañeras protagonistas de la transformación en la administración pública, se intercalan los días sábados con los talleres. Entonces, un sábado tenemos capacitación, un sábado tenemos taller, ¿no? Vamos intercalándolos. Y las actividades curriculares, esas como son autogestivas, los mismos compañeras y compañeros integrantes que se inscriben al diplomado van gestionando sus tiempos. Nosotros solamente ponemos fechas de entrega y proponemos durante el transcurso de la tercera, cuarta semana y octava y novena una tutoría donde les damos como un acercamiento, una lectura más precisa de los lineamientos para hacer sus actividades curriculares. Estas son como extracurriculares, no es necesario que asistan, pero les ayuda mucho. También durante todas las semanas, a la par de la publicación de cada módulo, tenemos algo que se llaman aulas interactivas todos los jueves. Traemos compañeras, compañeros especialistas del instituto, del programa, para que nos vengan a hablar sobre el contenido del módulo que se publica cada semana. Y eso les ayuda a su experiencia formativa, porque a veces son conceptos
o es un contenido teórico, conceptual o incluso técnico que a veces tiene algunas implicaciones, ¿no? Y sí necesita acompañamiento. Entonces hay esta opción para que puedan participar. ¿Cuánto dura el diplomado? 12 semanas. ¿Para quién está dirigido? ¿Quién puede inscribirse? La convocatoria dice tal cual: compañeras, compañeros, militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional. Es el único requisito: ser militante o simpatizante de nuestro movimiento, con disponibilidad para tener sesiones los sábados de 10 a 1, ya sea en modalidad virtual o presencial, y que se comprometan a que semanalmente estarán revisando la plataforma para revisar su contenido teórico conceptual, ¿no? Ese sería básicamente. Y pues en cuanto al diplomado, pues ya está abierta la convocatoria a la 16ª generación. Se cierra antes del 20 de septiembre, está abierta hasta el 20, más bien el 23 iniciamos, miércoles 23 iniciamos con sesión de bienvenida, entonces tienen hasta el 20 de septiembre para poderse inscribir, ¿no? Entonces es la invitación que daría el diplomado, y pues le cedería el uso de la voz a mi compañero José Luis para la especialidad. Bueno, la especialidad está dirigida a egresados del diplomado, es decir, ya tenemos nuestra base, nuestro piso de diplomado, y la siguiente etapa de la especialidad. Entonces estamos enfocados sobre todo en nuestros egresados del diplomado. La especialidad dura 24 semanas. Es menos, vamos a decir, exigente en términos de actividades sincrónicas, es decir, tienes que estar este día conectado, tienes que ir, pero es más exigente en cuanto a lecturas, en cuanto a revisión de contenidos. Entonces, una cosa por otra. Y empezamos yo creo que en semana y media más o menos sale nuestra convocatoria, y 24 semanas, ya dije, y pues sí, básicamente es la invitación también. Pues ahí está, compañeras, compañeros. Ahora sí que ahí está la invitación para todas y todos poder estar en el diplomado y en toda esta especialidad de buen gobierno, en el programa de formación de buen gobierno. Pues ahí está, ya van a salir las convocatorias. Chequen las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena para que estén al pendiente y puedan inscribirse. ¿Nos podría repetir qué día cierran el registro de los compañeros para el diplomado? El registro de la convocatoria, la 16ª generación del Diplomado de Inducción al Buen Gobierno de la Cuarta Transformación, cierra el 20 de septiembre. Ya está abierta, ya está publicada en las redes del Instituto Nacional de Formación Política, en las redes también de Buen Gobierno, y pueden consultarla ahí. Lo único que se les pide es, a través de un formulario de Google, dejar sus datos, y con eso ya tienen un preregistro. Les estarán contactando en el transcurso de una semana para confirmar sus datos, y posterior al 20 de septiembre, que cierra la convocatoria, les estará llegando su carta de aceptación y las indicaciones para que se conecten a su primera sesión. Entonces ya está abierta la convocatoria y cierra el día 20 de septiembre. Pues ahí está, compañeros, información que cura. Chequen las redes sociales del instituto, estén al pendientes. También de los que ya están inscritos, pues estén al pendientes para la recepción de la aceptación para participar en este curso de formación de buen gobierno. No tiene pierde, la verdad, toda esta propuesta formativa que está ofreciendo el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y pues evidentemente, como dice el compañero Rafael Barajas, el gobierno pues requiere de muchos cuadros, ¿no? Y un gobierno emanado desde el pueblo pues requiere un esfuerzo todavía mayor para cubrir esos cuadros y que además el partido no se desfonde. Entonces, en ese sentido va este propósito, este esfuerzo del programa de buen gobierno dentro del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y bueno, sin más, pues vamos a cerrar este espacio de nuevo, invitándoles a que chequen las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Ahí está toda la propuesta formativa. Denle like a todo nuestro contenido. Ahí está todo lo que estamos haciendo en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y sobre todo,
Hay que estar movilizados, compañeros, hay que hacer círculos de estudio para acompañar la transformación, este segundo piso de la transformación de la vida pública de México, que es fundamental que no lo dejemos pasar, que estemos participando activamente. Y en ese sentido también agradecemos a la 4TV por el apoyo que nos brinda para grabar y pues bueno, agradecemos aquí a nuestros compañeros que nos dieron toda la información de Buen Gobierno. Agradezco a Dani, con quien conduzco este espacio, y pues no queda nada más que decir que sigamos construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación.